Hola amigos, ¿qué tal? Ya se ha terminado el funeral del Papa Francisco, ya está enterrado. Yo, por supuesto, no he ido. Han ido importantes jefes de Estado, pero llama la atención que no ha ido Pedro Sánchez. ¿Por qué no ha ido Pedro Sánchez? Hay varias especulaciones. Como se trata de la Iglesia Católica no aprueba el divorcio y tienen que ir, pues, jefes de Estado que estén casados. Pedro Sánchez está casado, pero desde hace cosa de mes y medio, 2 meses, que no se sabe de nada de su esposa Begoña Gómez, porque está acorralada por estas acusaciones de corrupción, de que se le está imputando de una diversidad de delitos, creo que son 4 o 5 delitos. Y la mujer de Pedro Sánchez, pues debe de estar muy mal, muy deprimida, muy angustiada, que el matrimonio con Pedro Sánchez se está poniendo pues muy mal y pues si todo lo que le ha ocurrido es por culpa de Pedro Sánchez, porque por corrupción la mujer de Pedro Sánchez puede terminar en el divorcio, inevitablemente. Pero no, quiero decir también que las acusaciones por culpa de Pedro Sánchez a los que se ha dado a casos de corrupción puede terminar en penas de cárcel. Entonces la cárcel es algo que la gente en general no lo soporta. Y lo mejor es huir. Algunos rumores dicen que ha huido hacia la República Dominicana. Y con Pedro Sánchez es muy posible que ocurra como con Bettino Craxi, que era también un líder socialista de Italia, ya estoy hablando de los años 70, 80 más bien, que tuvo que exiliar, tuvo que huir a Túnez para pues eludir la acción de la justicia italiana. Puede que con Pedro Sánchez pueda ocurrir algo parecido. Pero bueno, de lo que quería hablar hoy es del Papa. En estos momentos el Papa ya ha sido enterrado y lo que queda por delante es el cónclave para elegir el nuevo Papa. Pues, tenemos que hablar pues de la Iglesia y de los papas y de cómo está la situación actual de la Iglesia y los posibles papas que pudieran salir, que es el tema de mi vídeo de hoy de los que os quiere hablar. Primero quiero hablaros de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es, pues, todo conjunto de personas que tienen la misma fe, que la comparten, en este caso, la religión católica, la cristiana, de aquellos que creen en Cristo. Y Cristo, pues, dio una serie de enseñanzas, unos modos de vida a seguir, y esto se basaba amados los unos a los otros como yo os he amado. Y predica la misericordia, la caridad, el perdón de los pecados, en fin, que debemos de ser buenos, debemos hacer las cosas de manera justa y ser justos con los demás. Esta era más o menos la predica de nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret, para llevar su predica, pues había agrupado a todo un conjunto de amigos que se llamaron los apóstoles. Y para hacer esto, para poder crear su iglesia con su nueva religión de paz, de amor, de misericordia, de tener una relación padres-hijos, de tener unas buenas relaciones con la familia, mirar por un país más justo, mirar por una sociedad más justa, mirar pues que la vida terrena sea lo más parecido al reino de los cielos. Pero para decirlo de alguna cosa, y uno de los apóstoles que se llamaba Pedro, el pescador, le dijo: Pedro, tú vas a ser el pastor que vas a guiar a mis ovejas. Las ovejas de Jesucristo pues eran sus seguidores, los creyentes, los fieles los consideran las ovejas. Y los pastores, pues los pastores, el pastor supremo es el Papa. Y el resto de clérigos también son pastores, obispos, los curas, los párrocos, o sea, en general los religiosos también cumplen unas ciertas funciones pastorales. Y para esto tienen que formar la iglesia. Y aquí vino pues que la idea de hacer un papa, un jefe supremo de esta iglesia de Jesucristo. Una iglesia que cree en Dios y que este Dios tiene forma de la Santísima Trinidad. O sea que es el mismo Dios en tres entidades distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre de Dios, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo, que son prácticamente el mismo Dios. Desde los albores de la humanidad, todas las civilizaciones han necesitado de religiones, de que creer en dioses,
de creer en historias, de creer en leyendas que den sentido a sus vidas. Y de aquí, pues, es donde sale lo de las religiones. El ser humano tiene miedo y necesita creer en algo para poder salvarse. Y de aquí resurgen las religiones, que estas religiones las manejan, como este fue el caso de Jesucristo, a encargar a Pedro, el pescador, pues la dirección de su grey, es decir, que fuera el pastor que guía a sus ovejas, a su rebaño. Y rebaño, ovejas, pues lo podamos ya decir que son los borregos, la borregada. Y la borregada hace todo lo que le dicen sus pastores. En este caso la iglesia, sus pastores son los clericales, el jefe supremo del cual es el Papa. Por tanto, Pedro fue el primer Papa. Y Jesucristo dijo que tú, Pedro, pues vas a edificar con esta piedra mi iglesia. Y a esto se inició en Roma. Bueno, esto cuando Pedro se fue a Roma, pues ya era la época que estaba gobernando Nerón. Y bueno, como el tema de las religiones y todo esto, pasó pues a una crisis política que se tuvo que buscar unos culpables y el emperador Nerón aprovechó esta secta religiosa llamada cristianos que querían un tal Cristo para acusarles pues del follón que había ocurrido en Roma y el Imperio Romano. Y condenó a Pedro, al primer papa, digamos, que el mismo Pedro dijo que él no podía morir como Jesucristo en una cruz y pidió que se le clavara en la cruz, pero de manera invertida. Por tanto, bueno, esto es sabido que el primer papa, Pedro, el pescador, pues fue crucificado a la inversa. Tener en cuenta que de crucificar en la cruz era uno de los peores castigos que aplicaban los romanos. La política y la religión van mucho de la mano. La política necesita de la religión para poder controlar pues, a toda la sociedad, al pueblo. Entonces, había unas crisis religiosas también dentro del Imperio Romano, que al final la que más impuso fue la religión de Cristo. La religión de Cristo porque predicaba el amor, era la religión de los esclavos, era la religión de los pobres, que era pues, el estrato social más numeroso. Y de esto se aprovechó el emperador romano Constantino, que dijo que tuvo una visión en la que se le apareció una cruz, en la cual se le dijo que con esta cruz vencerás. Por esto, pues empezó a aplicarse la cruz, porque pensar que el símbolo del cristianismo, en principio, no era la cruz, era el pez, porque Pedro era pescador y su función era pescar, recoger peces. Pues en este caso, su función era, pues, pescar almas para salvarlas, es decir, ganar adeptos para su religión de Cristo. Entonces, al máximo jerarca de esta nueva religión de cristianismo, pues fue esto que se llamó papa. Y cada vez estos papas, de esos jerarcas religiosos, de este credo que cada vez era más numeroso, pues cada vez adquirían más poder porque tenían vínculo con la política. Y bueno, los primeros papas que aparecieron, tener en cuenta que la historia de los papas está muy impregnada de episodios sangrientos que no comulgan con nada con la predica de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, recuerdo a uno de los papas, un tal León, que llevando una cruz y encima de un asno o de un mulo, como había hecho nuestro Señor Jesucristo en lo de ir a la Pascua, de bendecir la palma, pues logró parar una invasión de bárbaros, de Atila. Bueno, luego cayó el Imperio Romano y pues lo que quedó era la institución de la Iglesia. Y también quedó algo de cosa política que quedó muy fragmentada. Surgió el feudalismo. Luego, pues como el feudalismo de señor, siervo, que hay que jurarle fidelidad, en un sistema social que unos son los que mandan, los dueños de las tierras, y otros son los que oran, los religiosos, y el resto son pues los siervos los que tienen que cuidarse del campo, de la construcción, de hacer la guerra y para lo que haga falta. Bueno, pues los reyes necesitaban legitimarse con la bendición de los papas, o sea, como el máximo jefe de la religión.
Y hubo una época en la que se consideraba un papa por encima de los reyes. El que había por encima de todo en la sociedad de aquella época era Dios. Luego el papa, y por debajo del papa estaban los reyes y emperadores. Por esto, pues, reyes y emperadores buscaban mucha complicidad con los papas para que en la coronación lo legitimara delante de todo el resto del pueblo. Por eso reyes también conspiraban con otros papas para que papa saliera elegido o uno u otro, de acuerdo con sus propios intereses. Habían luchas fratricidas entre los papas, muchos asesinatos, muchos crímenes. La inmensa mayoría de los papas duraba muy poco, unos cuantos años, unos pocos años y nada más. Bueno, pues la guía de la cruz, pues no solo que al emperador romano Constantino dijera que con esta cruz, con este símbolo, vas a ganar, vas a vencer, pues se convirtió en el símbolo de la religión cristiana, la cruz. Y cuando hubo, por ejemplo, el tema del Islam, que se iba expandiendo cada vez más, en Arabia el Islam, ocurrió que los pueblos nómadas del desierto se estaban multiplicando, la población estaba multiplicando, y tenían su propia religión, la de Mahoma, y se fueron extendiendo por todo el mundo. Y claro, pues los musulmanes, los moros, pues llegaron a ocupar también lo que se considera Tierra Santa. La Tierra Santa es esta tierra en donde había hecho su vida nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo, que es lo que actualmente es la región de Israel, o esto que también llaman Palestina. Pero esto se considera Tierra Santa, y la capital de allí era Jerusalén, que ya en la época de los romanos era una importante ciudad, Jerusalén, que también era pues sede de la religión de los judíos, que era también otra religión aparte. Pues entonces el Papa dijo, el Islam es una amenaza para Europa, es una amenaza para la cristiandad, la tenemos que hacer frente, y para conseguir frenar el Islam, pues tenía que reunir un gran ejército. Y de aquí se formaron las cruzadas. La palabra cruzadas es porque el Santo Padre dijo que necesitaban un símbolo para identificarse. Los que son de su cuerda, los que son de su bando, o sea, los que no son musulmanes, o sea, que los que llevaban el símbolo de la cruz. Por eso en las cruzadas los escudos llevaban una cruz, en todas partes iban como una cruz, los religiosos llevaban una cruz, y todo cristiano generalmente solía llevar una cruz que representaba a su Dios, a Jesucristo. Se produjeron diversas cruzadas, me parece que hubieron 4 o 5 cruzadas, no me acuerdo muy bien. Y bueno, mientras esto iba ocurriendo, pues con los papas pues pasaban muchos follones, muchos asesinatos, muchos abusos, muchas luchas de poder. En algún momento había habido una especie como un cisma, que se habían separado una parte de la iglesia de los otros. Por ejemplo, tenemos el caso del Papa Luna. El Papa Luna fue un papa que residió en Peñíscola. Peñíscola es en la Comunidad Valenciana. Otro papa que había en Aviñón. Otro tercer papa que había en Roma. Había algún momento que habían incluso hasta 3 papas. Bueno, a medida que vamos avanzando en esta historia, pero antes de seguir con esto, quiero recordar también que esto quizás fue antes de las cruzadas, que la iglesia también había tenido una papisa, lo que se tendría que llamar una mama, en vez de una papa, una mama, una papisa, una mujer que hacía de papa cuando en la religión católica o la religión cristiana el acceso de las mujeres a los puestos religiosos no estaba consentido. Las mujeres estaban para hacer su misión de los hombres. Y bueno, me acuerdo para ilustraros en el tema de las mujeres, que las mujeres siempre están marginadas de las funciones de la iglesia, que una vez una monja se le acercó al Papa Juan Pablo II, esto me acuerdo, el Papa Juan Pablo II, que se había quejado que ¿qué coño es esto que las mujeres no pueden ser ni sacerdotes, ni obispos, ni tener cargos religiosos? ¿Cómo es esto? Pues bueno, el Papa Juan Pablo II le dice, pues vosotras las mujeres tenéis que hacer como María, como la Virgen María, que para ella lo más importante era estar
arrodillada delante de la cruz. O sea que la función de las mujeres es ponerse de rodillas y rezar y hacer lo que le digan los demás religiosos y nada más. Y lo digo porque creo que en toda la historia de los papas y de la Iglesia Católica solo había una mujer que había sido papisa o mama, que no sería lo correcto de decir, pero que se hubo de esconder su condición femenina. Era una mujer que se disfrazó de hombre, se enamoró de un clérigo, se le murió, y luego pues tuvo que ir a otro sitio, siempre vestida, disfrazada de hombre, y se enamoró de otro hombre. Pero bueno, se fue a importantes lugares en donde aprendió mucho, porque esta papisa, que creo que se llamaba Juana, pues fue a estudiar a Atenas, fue a estudiar a Roma, fue a estudiar no sé qué universidades europeas, adquirió una gran formación cultural, acabó siendo una persona muy erudita. Pero luego, cuando en Atenas se murió el amante que tenía, pues se fue a Roma a continuar con sus estudios y era una persona tan preparada que pues la acabaron eligiendo como papa, bueno, es decir, como cardenal en principio, y luego como papa. Y esto lo tuvo que ir escondiendo. Pero resulta que se enamoró de otro chico joven que la dejó embarazada y en su condición como papisa, como papa camuflada, ya no podía esconder que estaba embarazada. Y en una procesión que hizo en una de las calles de Roma, se puso a parir un hijo. Fue un escándalo tremendo. O sea que el papa en realidad era una mujer. Y a partir de aquí, las elecciones a papa, pues había una silla especial que se le levantaba el ropaje que tenía y se le metía la mano para ver si tenía testículos, que no fuera pues otra papisa, otra mujer camuflada de hombre para ser papa. Esto es algo de lo que ocurrió en este episodio de la historia de los papas. Un escándalo esto. Las mujeres están pues en la parte de abajo. Las mujeres son pecadoras, las mujeres son como María Magdalena, a la prostitución, a la malicia, al engaño. Las mujeres no son aptas ni para la política ni para la religión, al menos no está la mentalidad que había en aquellos tiempos. Bueno, pues ya a la Edad Media, como los episodios de los cismas, de que no se ponían de acuerdo las diferentes facciones religiosas, pensad que para la elección de papa, en aquella época, habían, por ejemplo, unos 30 o 40 cardenales, que son los que decían el futuro papa. Y ahora en la actualidad hay 100 y pico cardenales, que los elige el papa. No es una elección democrática. Por tanto, quien tiene que salir de nuevo papa, pues tiene que ser, pues, alguien que allá era de la cuerda del anterior papa, porque es el que le había puesto de cardenal. Pero ahí en la Edad Media eran pocos cardenales y por tanto eran fácilmente sobornables. Habían cardenales que eran riquísimos y sobornaban a otros cardenales para poder salir elegidos papas. Bueno, llegamos al Renacimiento. Pero antes de ir al Renacimiento os quiero hablar también de uno de los episodios más negros, más tenebrosos de la Santa Madre Iglesia, que era la creación de la institución de la Inquisición. La Inquisición se dedicaba a perseguir a aquellos que no creían en la fe de Cristo. Y la Inquisición pues llevó a muchísima gente a la hoguera, a ser quemados. Y aquí en España, por ejemplo, que la Inquisición contó con la aprobación de los reyes católicos para perseguir a aquellas personas que no fueran de la misma religión que es la católica, y perseguirlas y tener así a la gente bajo control. Pues en esta época se produjo la expulsión de los judíos, porque los judíos no se querían convertir al catolicismo, aunque hubiera muchos conversos, tanto de judíos como de moros, cuando los reyes católicos se hicieron con la toma de Granada. Y mataron a muchísima gente en la hoguera, con los juicios de la Inquisición. Y en Europa comenzó el tema de la caza de brujas, que también mataron a muchísima gente. Y esto fue uno de los episodios más oscuros de la Iglesia Católica. Además,
los papas, los cardenales, eran gente muy corrupta. Entraban en los juegos del poder, que les permitía esta corruptibilidad. El dinero, el poder, pues se los podían permitir, y engañando a su rebaño, a sus borregos, ellos en su función de pastores. O sea, que no hacían lo que realmente quería Jesucristo, de amarse los unos a los otros y de hacer un mundo y una sociedad más justa. No es esto lo que hicieron, porque pensar que había muchos papas que se daban a lujos excesivos, se daban a banquetes de ser podridos, perdidamente de sobras, cuando la gente estaba pasando hambre. Se tiraban y tenían todo tipo de concubinas, se acostaban con todo tipo de prostitutas, las mejores prostitutas. Que esto que es una cosa que condena el sexto mandamiento de la ley de Dios. Practicaban el asesinato, o sea que los mandamientos de la Biblia, por ejemplo, no matarás, no robarás, no tomarás la mujer del prójimo, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. En fin, todos los mandatos divinos que están en la Biblia, estos propios papas no eran un ejemplo, no los seguían. Y después del Renacimiento, si ya sabéis, vinieron en Europa las terribles guerras de religión. Estoy recordando, por ejemplo, la matanza de San Bartolomé, aquello de París, bien vale una misa. Las luchas entre los calvinistas, los hugonotes, los ortodoxos, los protestantes de Lutero. Hubieron muchas guerras de religión que la cristiandad la dejaron muy dividida y quedó la parte católica y la parte protestante y la parte de otro tipo de religiones, porque habían unas religiones diferenciadas, por ejemplo, la iglesia anglicana en Inglaterra, los ortodoxos, por ejemplo, en Grecia o en Rusia o en determinados países bálticos o incluso en Alemania, quedando Polonia como una isla del catolicismo. Y quedó pues de catolicismo pues Italia, lo que era pues el imperio de los Habsburgo, el imperio de los Austrias más Francia. Esto es lo que quedó. Bueno, pues habría mucho de qué hablar de los papas. Me acuerdo, por ejemplo, de uno de los papas que fue el que coronó a Napoleón Bonaparte en la iglesia de Notre Dame de París. Napoleón Bonaparte obligó al Papa a coronarle emperador para darle rango de divinidad, que como algo que lo aprueba la propia Iglesia Católica, que la inmensa mayoría de los franceses eran de religión católica. Luego que también habían tenido pues algunos problemas con los jesuitas, que si bien los jesuitas formaron parte de la Iglesia Católica, hubo algunos momentos que fueron expulsados y luego vueltos a recuperar otra vez. Bueno, pues me vengo ya a tiempos más modernos, porque ya de restos de papa, desde el Renacimiento o desde la coronación de Napoleón en los tiempos actuales, algunos papas que no es que tuvieran demasiada importancia. Aunque siga entrando en el siglo XIX, como en el tema de la revolución industrial, pues habían habido algunos papas como León XIII, que escribió una encíclica de que a los obreros hay que tratarlos bien, que ser cristiano es pues tratar bien a los obreros, darles unos sueldos justos, unos descansos justos, la visión cristiana de lo que tiene que ser el mundo. Bueno, pues como la política y la iglesia van muy emparentadas y generalmente van muy pegadas y no se pueden separar, pues la iglesia tuvo los papeles que tuvo, pues por ejemplo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo en el que Pío XII era un nuncio en el Vaticano cuando todavía no era papa, pero luego ya entrada la guerra ya era papa también. Pío XII fue un hombre que estaba muy contento con Francisco Franco por la cruzada que se había hecho en España, en la que los comunistas, los socialistas que querían una dictadura de proletariado, querían eliminar por completo la religión católica. Lo mismo partidos separatistas como por ejemplo Esquerra Republicana. Por eso Pío XII pues estaba muy contento con Franco. Y por ahí en los años 50 España era muy religiosa, porque España había sido siempre muy católica.
es muy fervorosa de la Virgen María. Tiene muchas tradiciones como la Semana Santa o como las Navidades, muy celebradas entre la gente de España, que somos muy católicos. Por allí en los años 50 había un tremendo catolicismo, se le llamaba la España del nacionalcatolicismo, y hubo una importante congregación de religiosos, de obispos en Barcelona, que celebró esta especie de asamblea religiosa y que pues participaron 1 millón de personas, venían de toda España para participar en estos actos religiosos de Barcelona en los años 50, no me acuerdo de cuándo fue esto. En aquella época los capellanes solían llevar pues el tonturo, esto que se llama aquí, esto de tener pues la parte de aquí como, o sea, esta parte de aquí se la afeitaban para pues una manera más de mostrar su condición de religioso, aparte de llevar alzacuellos y la vestimenta religiosa, la sotana o este ropaje de color negro. Ya, pero bueno, este tema de afeitarse esta parte de aquí arriba de los curas, luego fue abolida por el Papa Pablo VI. Pablo VI es el que dijo que el demonio está entrando en las grietas del Vaticano, porque el tema del Concilio Vaticano II, estos concilios, los concilios son una especie de asambleas para que los religiosos se ponen de acuerdo a que las cosas tienen que ser así o así. Y muchas veces también se olvidan de cómo lo hubiera propuesto el propio Jesucristo, que es el fundador de esta religión, la religión cristiana que viene de Cristo, de su propio nombre, o católica. Pero bueno, los preceptos de la religión católica, pues más o menos siempre han sido los mismos. Y los capellanes están pues para aplicar los sacramentos. Es decir, pues los oficios del bautismo, las bodas, las defunciones, las misas, y que las misas muchas veces se habla de episodios de la Biblia que se van leyendo y se van comentando, y el sacerdote o el cura, el párroco o el obispo que sea hace una homilia, que es un sermón que explica a los fieles pues lo que se expresa en las Sagradas Escrituras, porque la función de sacerdote o de religioso se basa en estos libros de las Sagradas Escrituras, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso a un cura siempre lo vas a ver como un librito que puede ser o el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, o simplemente pues un catecismo, por ejemplo el catecismo del padre Mazo Ripalda. Seguimos hablando de los papas hasta llegar a la actualidad, porque ahora tenemos que ir a un nuevo papa. Después de Pío XII tuvimos al Papa Roncalli, el Papa Juan XXIII, lo cual se dijo que era un papa muy bueno, pero claro, era muy gordo, y que había escrito o que había dicho una especie de profecías sobre los papados que vendrían. Y había algún escritor que había escrito sobre esto, de algunas de las profecías que creo que había acertado lo que saldría más adelante, porque me parece, por ejemplo, que habló de que habría un papa que iba a durar muy poco, que todos sabemos que fue el Papa Juan Pablo I. Luego también de otras profecías que hay que hablar son las de San Malaquías y las de Nostradamus. San Malaquías era un religioso, un monje de Irlanda, de la Edad Media, que era una persona muy estudiosa, y los religiosos de aquella época que tenía mucha adicción a los estudios, aprendía muchas cosas, y fue capaz de llegar a ser incluso como un vidente que acertaba en sus profecías. Y estos Malaquías, las cosas que ibas poniendo, se han ido cumpliendo, y ahora ya estamos en la parte final, cuando se habla del Papa Negro y del Apocalipsis, de lo del fin del mundo. Nostradamus fue un religioso, pero creo que fue de origen judío, una persona muy erudita también, que escribió un libro de profecías, que muchas de las cuales fueron acertadas, pues entre sus profecías estaba que iba a venir la revolución industrial, por ejemplo, aunque los pone de una manera, digamos, un poco lírica, pero bueno, los que se sepan leer jeroglíficos o entiendan enclaves
pueden llegar a descrifarlo. Y también le falta la parte final, que ha hablado del Papa Negro y del fin del mundo que viene después, y la ruptura de la Iglesia, que puede ser que nos sitúe en tiempos actuales. Pero bueno, sobre estos temas de las profecías, soy bastante escéptico. Bueno, pues Pablo VI, un hombre un poco con lo de la línea del Concilio Vaticano II, que rompe un poco con la ortodoxia o con la tradición de lo que había sido la Iglesia Católica hasta el momento. Luego sale Juan Pablo I. Pero claro, ¿qué pasa con Juan Pablo I? Juan Pablo I era el llamado Papa de la Sonrisa, y fue un papa que fue una sorpresa, porque quería hacer unas reformas a la Iglesia, y en aquel momento la Iglesia estaba muy corrompida por temas de dinero. El Instituto de Obras de Religión, o sea, la banca del Vaticano, y habían pues los financieros del Vaticano que se habían enriquecido mediante corruptelas, y claro, este papa quería hacer unas reformas de dejar la Iglesia más limpia, y bueno, pues murió de una manera misteriosa, porque si era el Papa de la Sonrisa, el Papa Alegre, cuando murió ni siquiera le hicieron una autopsia para ver cuál es la causa de su muerte. No se ha sabido nada de la causa de su muerte, aunque se cree que como siglos atrás ocurría con los papas, puede que fuera envenenado o puede fuera que asesinado. Bueno, salió el siguiente papa, Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II era ya un papa muy de la tradición, que ya no estaba tan en línea como el Concilio Vaticano II. Un papa pues que lo de ser papa está para lo que tiene que estar, para los temas religiosos y no mezclar mucho con la política. Sin embargo, en lo de meterse con política, pues intentó hacer de muro de contención contra el comunismo. No hay que olvidar que el Papa Juan Pablo II era polaco y Polonia había sufrido la dictadura comunista. Había sido un papa muy viajero. No sé cuántos países del mundo había viajado y tuvo un pontificado bastante largo, que creo que duró, no sé si 24 o 26 años. 20 y pico años duró el pontificado de Juan Pablo II, que cuando empezó con su pontificado, pues a poco tiempo había un turco, un terrorista turco que le disparó unos cuantos tiros, le hirió en un brazo y le atravesó las tripas, que le afectó a unos cuantos pues órganos vitales, y que a partir de aquí la salud del Papa Juan Pablo II bajó mucho cuando era un papa que se le veía muy fuerte. Se decía que pues hacía pesas, igual que Arnaud o que Sylvester Stallone en los años 80, que era la moda de las películas de acción de los que tenían los músculos, o sea, de los que practicaban el culturismo. Y el Papa Juan Pablo II también practicaba culturismo en la Santa Sede. Pero claro, con el tiro que le tiraron, ya no se recuperó, y en los últimos años ya envejeció muy rápidamente a pesar del largo pontificado. Vino varias veces a España a verlos. Él declaró un jubileo. Pero el tema de los jubileos es un tema que han aplicado los papas, porque pensar que en tiempos pasados los papas vendían indulgencias. ¿Qué es esto de las indulgencias? Pues todos somos pecadores, todos pecan, todos tienen que confesarse, y a la penitencia tiene que venir una especie de castigo. Claro, es como buscar reducir el castigo. ¿Y cómo vas a reducir el castigo para que no vayas al infierno o no vayas al purgatorio? Pues le das una buena cantidad de dinero al Papa y pues te das un documento de una indulgencia y terminas bien contento y arruinado. Y el Papa cada vez más y más rico. Y así es como lo hacían. Y también vendiendo cargos eclesiásticos, porque claro, el Papa es el dueño, es prácticamente el rey de todo lo que tiene que ver con la religión católica, que posee inmensas propiedades, tierras, catedrales, monasterios, edificios episcopales, iglesias, ermitas, todo lo religioso, podemos decir que es prácticamente propiedad del Papa. Entonces, el Papa puede vender cargos, y cargos importantes como de obispo de tal sitio, abad de tal sitio, sacerdote superior de tal sitio,
monja superiora. Esto, pues a las familias ricas que les interesa tener un hijo como un alto cargo religioso, pues lo podía comprar y así se enriquecían los papas. Bueno, del papa que estamos hablando, Juan Pablo II, pues desde que decía que los condones no, condones no. Me acuerdo que era la época del SIDA y con los condones, pues si había el peligro de que se multiplique la población, sobre todo en África, ¿cómo es que vas a prohibir los condones? Prohibía el aborto, prohibía el divorcio. O sea que era un papa muy en la línea de la tradición de la Iglesia Católica. ¿De qué va lo de la Iglesia Católica? Está el derecho canónico, está pues los que acuerdan en los concilios, cosa que con frecuencia a lo largo de la historia lo han ido haciendo. O sea que la Iglesia es una especie de partido político bis, como un programa de ciertos dogmas que hay que salir. Esto es la Iglesia que hay que seguir. Esto es lo que es la Iglesia Católica, que unas cosas se aprueban y otras no se aprueban. Luego vino el Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI, claro, también estaba muy en la línea de Papa Juan Pablo II, que es un papa muy tradicional, digamos un papa ortodoxo. Y había sido el presidente de la congregación para la doctrina de la fe, que esto es el equivalente a la antigua Inquisición. Claro, hoy en día, alguno que no cumpla con la religión, y hay que discutirlo entre los capellanes, está esta especie de Inquisición que lo dirigía Josep Ratzinger, un cardenal, un sacerdote alemán. Y bueno, pues hoy día que ya no se puede quemar a nadie la hoguera, pues supongo que te toman otro tipo de medidas. Y la línea del Papa Benedicto XVI era muy igual a la de Juan Pablo II. Es un papa muy conservador. Además, Josep Ratzinger era un papa muy culto, un papa que sabía mucho, un papa sabio. Y bueno, que se le ha acostumbrado de que perteneciera a las juventudes hilerianas, diciendo que era nazi, pero en realidad no era nazi porque en aquella época toda la juventud en Alemania estaba obligada a afiliarse a las juventudes hilerianas. Pero claro, ¿qué ha pasado ahora en el mundo? El mundo y la Iglesia también se ha dividido en dos bandos. En la política actualmente, en el mundo actual, la política hay los patriotas, los que están por la libertad, y los globalistas, los que están por la dictadura totalitaria de la Agenda 2030. Globalismo es dictadura, patriotismo es libertad, es soberanía. Globalismo es controlar todo un mundo. Patriotismo es cada país lo suyo, con su plena libertad y soberanía. Y aquí esta corriente política ha entrado también en la Iglesia. Y el globalismo tiene una serie de pautas, por ejemplo, la invasión inmigrante, la cultura woke, el tema de cambio climático, el tema de que hay que vacunarse de COVID por la fuerza, muchas restricciones. En fin, todo lo que va aparejado a la Agenda 2030, de esto está el globalismo. Y esto se ha infiltrado dentro de la Iglesia. Y es también, por ejemplo, el tema esto de los géneros, de los hechos de géneros, de que los homosexuales se pueden casarse, las lesbianas también, que pueden formar familia, que los transexuales también con su historia, que el niño cuando es jovencito y se siente mujer, pues se corta el pene y para que sea mujer. O sea, una serie de cosas que muchos los pueden considerar como algo destructivo, pero que va en contra de lo que eran los dogmas tradicionales de la Iglesia, porque la Iglesia no está de acuerdo con la homosexualidad, no está de acuerdo pues con los transexuales, no está de acuerdo con el aborto, no está de acuerdo con el divorcio, no está de acuerdo con la eutanasia, no está de acuerdo con el cambio de sexo. Pero esto, los globalistas sí están de acuerdo y quieren transformar el mundo así, para destruirlo y para tener un mayor control. Y esto se ha impregnado a la Iglesia. Y Francisco, el Papa Francisco, ha sido mucha de esta línea.
¿Qué pasó con Benedicto XVI? Pues se ve que dentro del Vaticano, las intrigas, las corruptelas, pues detrás de esto también debían de estar las élites que hicieron la vida imposible, según algunos rumores, que de lo que se puede saber por ahí, que al Papa Benedicto XVI lo habían amenazado de muerte y lo habían obligado a que dejara el cargo de Papa. Por eso abdicó y en más de 400 años ya fue uno de los primeros papas eméritos, dejando pasar a otro papa que fue el papa Francisco Papa Jorge Bergoglio, que ha sido un papa globalista y que de alguna manera, en mi opinión, ha destruido la Iglesia Católica, porque la ha dividido enormemente, que muchas cosas que no eran propias de la tradición de la Iglesia Católica, de no al divorcio, no al aborto, de atentar contra la vida, de una serie de conductas que no eran las que la Iglesia Católica consideraba apropiadas, él sí las consideró apropiado. Tema de la invasión inmigrante y sobre todo la invasión islámica, que va a terminar con la civilización europea. De esto de lo que están advirtiendo muchos cardenales y muchos religiosos. Pues a esto el Papa Francisco no le daba importancia. Decía, dejad que venga, que los acogemos todos. No le importaba para nada el falta de respeto a la religión católica. Pero si atacaba a la religión islámica, salía Padre Francisco y defendía al Islam, como si él fuera el jefe del Islam. Y esto es una enorme contradicción. O sea que, para mí, y esto es lo que piensa mucha gente, el Papa Francisco fue vendido a las élites globalistas que hasta el momento son las que han ostentado el poder y que han llevado a la Iglesia a esta deriva que no le corresponde. La Iglesia Católica es una tradición de milenios que forma parte de la manera de ser de los europeos, de la vida como pueblo, como paso de los siglos, independientemente de cómo han sido muchos papas que han sido sanguinarios, corruptos, puteros, papas que hacían cosas que no las hubiera hecho ni consentido el propio Jesucristo. Desde luego que también han habido papas buenos. Y ahora vamos al conclave. Vale, el conclave puede que dure unos cuantos días. A ver, el último papa necesitó, creo que fueron 4 o 5 votaciones. El papa Benedicto XVI, también que fueron 4 o 5 votaciones, no me acuerdo bien. El Papa Juan Pablo II necesitó hasta 8 votaciones. Imaginaos lo que tardó para que lo eligieran Papa. El Papa Juan Pablo I, el que no sabemos de qué murió, porque no consintieron ni que le hiciera la autopsia, cuando ya detrás había todo este escándalo de corrupción de los bancos del Vaticano, pues solo le bastaron unos 4 votaciones. Y a Pablo VI una cantidad parecida. Pero quiero decir con esto que no sé la cantidad de votaciones que harán falta en el conclave que se va a celebrar dentro de muy poco. Pero hay algunos cardenales, como el cardenal Muller, que ha dicho que si sale un papa que sea la continuidad del Papa Francisco, va a haber un cisma. Porque la Iglesia, igual que la política, está dividida en 2 partes. Los de la Iglesia tradicional, los que están en contra del divorcio, en contra de la invasión inmigrante, en contra del Islam, en contra de la diversidad de género, porque solo hay 2 géneros, masculino y femenino, hombre y mujer. En fin, toda una serie de cosas, por ejemplo, también respetar la propiedad privada, cosa que los otros, los que se dicen que son más de la línea de Francisco, no los llamaría más liberales, la línea progresista, por decirlo así políticamente, que estos son los que están en contra de la propiedad privada, están a favor de la invasión inmigrante, están a favor de arropar al Islam, no defienden a los cristianos. Pensad, por ejemplo, que en Semana Santa se asesinaron a muchos cristianos de Nigeria y la Iglesia Católica de Francisco permaneció callada. No ha defendido ni las persecuciones ni los asesinatos de los cristianos de Papa Francisco.
Por tanto, en la actual iglesia hay dos bandos, igual que en la política, hay dos bandos. Hay patriotas, libertad patriotas, y hay globalismo, agenda 2030. O sea, socialismo, comunismo, control, libertad, patriotismo, amor al país. Aquí están las dos corrientes que nos separan. En la iglesia ocurre lo mismo. La iglesia tradicional, o si queréis llamarla la iglesia ortodoxa, y la iglesia progresista, la iglesia globalista, la iglesia del Papa Francisco, la continuidad. Y hay algunos cardenales que, por ejemplo, el cardenal Tagle, filipino, se dice que es un cardenal comunista. Y este podría ser mucho peor que el propio Papa Francisco. Y en la parte de los cardenales tradicionales tenemos, por ejemplo, el mismo cardenal Muller. Hay un cardenal que no me acuerdo cómo se llama, que es el favorito de Donald Trump. Hay también el cardenal negro, el cardenal Robert Sara, que es el más conservador, el más tradicional, el más que está por el catolicismo, a pesar de que sea negro. Porque él como negro reconoce que el catolicismo y su vínculo con la religión es lo mejor para la civilización europea. La civilización europea es lo que ha llevado el progreso, el bienestar y la libertad al ser humano. Porque ya todo el mundo se ha ido europeizando, se ha ido occidentalizando. Pensad, por ejemplo, que en China tenían otro tipo de traje, en Japón también los samuráis. Y hoy en día, en todas partes del mundo, todos van con traje, corbata, la vestimenta típica occidental. Y bueno, pues ahora inventos occidentales, la televisión, el cine, la medicina, la emisión de la penicilina, por ejemplo, son muchos inventos europeos gracias pues a este espíritu europeo de la ilustración, de la libertad, del avance de la civilización. Pues esto es gracias a esto. Y la religión a veces es negativa, porque la otra religión que es peligrosa para Europa, y esto lo está denunciando el cardenal Robert Sara, porque los europeos tienen muy pocos hijos, y el Islam, esta migración islámica, que es la inmensa mayoría que ha venido a Europa, se reproduce mucho, tiene muchos hijos, y en pocos años llegará un momento que habrá más gente de la cultura islámica que la cultura europea. Y esto no es bueno, porque por ejemplo, para la cultura, para la religión islámica, los que no son como ellos son herejes. Y para el Islam, la religión es política también. O sea, en un país donde haya mayoría islámica, se acaba por imponer la política islámica, la sharia. En cambio, en un país europeizado no se mezcla tanto el Estado con la religión. Y muchos países, la constitución, son laicos, conviven las distintas religiones, se respeta la libertad religiosa. Y esto pues es algo muy distinto del Islam. Y esto es lo que está denunciando el cardenal Robert Sara. Lo mismo que el cardenal Muller, repito, ha dicho que si no sale un papa tradicional, o dicho de otra manera, un papa ortodoxo, va a haber un cisma en la Iglesia católica. Se va a dividir. Dentro del cristianismo, históricamente han habido muchos cismas. Pues hemos visto la parte de los rusos ortodoxa, la parte de Europa que es luterana, y la parte sur, central, por otra parte de la central, son católicos. Y luego dentro de la religión cristiana pues tenemos los presbiterios, los evangélicos, y hay otras religiones, por ejemplo, como los testigos de Jehová, que no tienen nada que ver con lo cristiano o la religión judía. En fin, qué diversidad de religiones. Y que, pues, la religión católica era como una unidad dentro del mismo credo. Y ahora la Iglesia Católica está en crisis, porque los actuales dirigentes de la Iglesia, como Papa Francisco, se han vendido al globalismo. Ya no hacen religión, hacen política. Y esto no es la función de una iglesia. La función de una iglesia es guiar a su rebaño como pastores, a aplicar el apostolado, enseñar las cosas que se tienen que hacer, cosas buenas, cosas malas, hablar de cosas, de seguir manteniendo la fe, de predicar la doctrina cristiana, la doctrina católica.
Los religiosos están para esto, para aquellos fieles que tienen crisis espirituales, pues se les sirven para hablar, para confesarse, para que les ayude a tener una percepción de las cosas mucho mejor desde el punto de vista religioso católico. Para esto deberían de estar los religiosos y no para hacer política. Y es que la iglesia del Papa Francisco se ha metido mucho en la política. Fijaos una cosa, la simpatía que tiene o que tuvo el Papa Francisco con Pedro Sánchez, con Nicolás Maduro, el dictador corrupto y fraudulento de Venezuela, con Cristina de Kirchner, con Morales, el que había en Bolivia y en muchos otros lugares. Fijaos una cosa, que había un tipo de iglesia que iba muy a la línea del comunismo. El comunismo es el enemigo de la propiedad privada y de la libertad. Si no hay propiedad privada, no hay seguridad. No vale la pena hacer las cosas si no tienes tu propiedad privada. Las cosas que tú te vas ganando, si no las tienes, si no te las garantizan, no vale la pena hacer nada. El comunismo es contrario a esto. Y hay muchos sacerdotes, cardenales, pero cardenales no, más obispos, que se estaban metiendo en una línea que iban tendiendo hacia el comunismo, con la excusa de que hay que mejorar las condiciones de los pobres. Y aquí salió la teología de la liberación. Una teología de la liberación que, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II la consideraba blasfema. Hasta el punto que una vez incluso fue a Nicaragua, con lo que había de las guerrillas sandinistas, que había un religioso que se llamaba un tal cardenal, y una vez que el Papa Juan Pablo II visitó Nicaragua, pues el religioso el sacerdote, creo que se llamaba Ernesto Cardenal, se arrodilló ante él y el Papa le estaba reprochando: hijo mío, lo que estás defendiendo es el comunismo, la falta de libertad. El comunismo es pecado, hijo mío. Le estaba reprochando el Papa Juan Pablo II. Y bueno, pues que ahora, pues es lo que muchos religiosos se han hecho como el poder de la curia vaticana, por influencia del Papa Francisco, que ha colocado a los que les son afines, que son los que están con la Agenda 2030, que quiere cambiar este mundo a por peor, de tenerlos a todos más controlados. Y ahora, bueno, pues vamos a ver de qué va este conclave. Cuando venga el Habemus Papam, será cuando en la fumata, en la chimenea esta, salga el humo de color blanco y nos va a indicar que va a haber nuevo Papa. Si sale un Papa de la línea de Francisco, va a haber cisma. Yo creo que sería bueno que hubiera este cisma para separar a los que se pueden considerar herejes, a los que están con la Agenda 2030, a los que están en contra de las libertades, a los que están a favor de la invasión inmigrante, a los que están en contra de la familia. De estos habría que separarlos, porque estos no son los que van por el camino correcto de la historia, sino por el equivocado. Y bueno, pues deciros que desde siempre, desde que se creó la Iglesia Católica, la Santa Sede y los papas, pues los papas se han corrompido. Los papas, han habido papas sanguinarios, con falta de escrúpulos, algunos papas buenos, también hay que reconocerlo. Y quiero decir que ¿fue Francisco un buen papa? Yo creo que no. Es que además, como ha sido un papa globalista, ahora lo están arropando mucho los medios de comunicación, lo han presentado como un papa muy bueno, que quizás lo van a pedir que se convierta en santo. Claro que para ser santo alguien tiene que demostrar que había sido capaz de hacer algunos milagros. Al Papa Juan Pablo II le hicieron santo porque según dijo que había hecho unos milagros. O sea, alguien que dijo que cuando le puso la mano aquí, a los ojos, empezó a ver. O un enfermo que cuando fue a visitarlo, después de su visita, empezó a sentirse bien. Estos son milagros. Y en esto se dio la condición de que al Papa Juan Pablo II fuera, pues, elegido santo. Y no sé si lo de santo súbito, porque cuando murió el Papa, al nuevo Papa Benedicto XVI, le estaban pidiendo: hazle santo ya.
y es lo vino aquí la famosa frase de santo súbito, que se hizo a Papa Juan Pablo II. Como el Papa Francisco lo van a hacer santo. Para mí, que de santo no tiene nada. Y bueno, antes de terminar este vídeo, os quiero comentar que por la parte española, pues tenemos el cardenal Antonio Cañizares, que creo que el cardenal Antonio Cañizares es el mejor cardenal que hay en España, cardenal tradicional conservador, cardenal que ha cuestionado mucho la invasión inmigrante, pero que ya tiene más de 80 años y según el derecho canónico, pues no lo hacen apto para ser elegido papa. Los demás cardenales que hay en España, creo que están muy de la línea de Francisco, o sea que son unos cardenales globalistas, sobre todo el cardenal del arzobispo de Madrid, José Cobo Cano. José Cobo Cano, a que no importa para nada que derriban la cruz del Valle de los Caídos, porque supone, según especulaciones que he ido viendo por ahí, que Pedro Sánchez está muy interesado en derribar la cruz del Valle de los Caídos y la basílica, pues ha ofrecido unas prebendas para la iglesia, dinero, no cobrar impuestos y darles pagas. Y esto al cardenal Cobo, José Cobo Cano, le viene bien. Y es el que ha dicho que una cruz no tiene ninguna importancia. Y fijaos este cardenal, José Cobo Cano, que va a ir ahora con clave y lleva una barba de 4, 5, 6 días. O sea, que no se afeita ni siquiera con la mala imagen que da, teniendo que representar a España. Pues esto es el nivel que tenemos aquí en España. Bueno amigos, pues nada más, lo del conclave se va a celebrar. Ya os hablé en un vídeo anterior de qué iba el conclave, y si queréis hacer una idea de cómo va el conclave, os dejaré otra vez el enlace que os llevará a la película del conclave, que la podéis ver. Os dejaré el enlace al final del vídeo o en el primer comentario. La película Conclave, que hace unos pocos meses que se había estrenado. Y veréis pues que hay diversidad ideológica entre los cardenales, y también hay corruptelas de pretender sobornar a unos cardenales a otros, que hay cardenales, como todo el mundo, que tienen sus pecados y que es como decía el propio Jesucristo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque todos en nuestra historia, en algún momento hemos hecho alguna cosa mal, todos tenemos nuestro pecado, pues esto también se refleja en la película. Repito, os lo dejo pues en el primer comentario o en la caja de la descripción del vídeo, Conclave, la película, porque este es el tema de estos días. Bueno amigos, no sé si seguiré hablando más sobre el tema porque creo que va a dar de qué hablar. Y si es así, haré otro vídeo. Adiós, muy buenas noches. Los amigos, estoy en Besalú y aquí podéis ver el puente. Eso es Besalú. Bueno amigos, nos veremos otro día. Adiós.